Darwin Agüero. Gabriel Álvarez. Presente, profe. Samantha Arguedas. Presente, profe. Manuel Barrantes. Bernie Corrales. Presente, profe. Montserrat Delgado. Presente, profe. Nicole Díaz. Ángel Espinosa. Presente, profe. Abril González. Presente. Justin Hidalgo. Brandon Jiménez. Hansel Mayorga. Presente, profe. José Andrés Meléndez. Presente, profe. Brian Mora. Presente. Sebastián Murillo. Presente, profe. Ashley Quesada. Presente, profe. Fania Ramírez. Presente, profe. Andrés Rodríguez. Marlon Cibaja. Presente, profe. Y Gilbert Vargas. Gilbert Vargas. Ahí se está conectando Manuel Barrantes. Ya lo anoto, Manuel. Y Ashley. Ok. Ahí nos está anotando a Nicole, que se acaba de conectar. Ok. Siempre pongo la asistencia del día anterior por si alguno se conectó y aparece ausente. Entonces, que me avise. Ok. Vamos a continuar con la presentación que estábamos viendo la vez pasada de lo que son balances de material, perdón. Este es el capítulo. Voy a compartirles la presentación por el chat para que lo tengan ahí si se les va uso o algo. No se les va a internet, pues pueden seguirla viendo. Déjenme ver que no me está dejando pasar files. Se lo voy a mandar al Telegram.
Ok, ahí les mandé el de balances de material y voy a enviarles el del capítulo 4. Los dos están en mediación, pero como algunos tienen problema a veces para conectarse a mediación, ya se los mandé al Telegram. Ok. Entonces, habíamos llegado a esta parte. Voy a hacer, me da la impresión de que casi todos los que están hoy son los que estuvieron la vez pasada, pero por si acaso, creo que ahí vi un par que no estuvieron. Entonces, vamos a usar, lo que hicimos fue comenzar el tema de balances de material. Y entonces vimos el ejemplo de una pila, de la pila, una pila cualquiera, puede ser la de lavar, puede ser la de la cocina, una pila que tenga tapón en el drenaje. Entonces, si nosotros logramos, cuando no tenemos el tapón, siempre está entrando agua cuando abrimos el tubo, ¿verdad? El agua está entrando, pero ella se va por el drenaje inmediatamente. Entonces no hay nada de acumulación. Si nosotros ponemos el tapón, entonces quiere decir que no está saliendo nada y que sí está entrando con el tubo abierto. Entonces vamos a tener acumulación. Y siempre vamos a tener acumulación siempre que tengamos una diferencia entre lo que entra y lo que sale. Si lo que entra es más de lo que sale, entonces vamos a tener siempre una acumulación. En el caso, digamos, de un tapón, como los que nosotros usamos, que no son industriales, entonces a veces no son tan buenos o a veces se nos perdió el tapón y ponemos cualquier cosa equivaldría a que estemos llenando la pila, pero que el tapón tenga una fuguita. Entonces hay un poquito de agua saliendo, entonces eso quiere decir que el flujo que está saliendo es menor que el que está entrando y eso hace que haya acumulación. Siempre que hay un desbalance entre la entrada y la salida, va a haber o una desacumulación, se va a ir vaciando, o una acumulación se va a ir llenando. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar con un sistema que se le llama de flujo estacionario, en el cual el balance entre lo que entra y lo que sale es perfecto. Entonces, la misma cantidad que entra por unidad de tiempo es la misma cantidad que sale por unidad de tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un nivel en el sistema, entonces vamos a tener que el nivel se va a mantener y no vamos a tener acumulación. Podemos lograr que cuando tenemos, regulamos la salida para que no salga tanto como cuando no está el tapón, entonces la regulamos. Industrialmente, pues sí tenemos válvulas, tenemos un tubo a la salida, nosotros le llamamos tuvo una válvula, entonces esa válvula la cerramos un poquito para que eso que entra no acumule un poquito y luego empezamos a regular para que la cantidad que se está acumulando sea cero. Entonces logramos que el flujo a la entrada y a la salida sea el mismo. Entonces vamos a mantener un nivel, eso es lo que se llama flujo estacionario. Tenemos material entrando al sistema, tenemos material saliendo del sistema, tenemos material adentro del sistema, pero no cambia con el tiempo. Siempre vamos a tener una cantidad de material adentro del sistema que obviamente va a depender de la capacidad que tenga ese tanque o ese equipo. Entonces, la mayoría de los procesos en ingeniería son procesos de flujo estacionario. Algunos son cerrados, ¿verdad? Que se llenan y se cierra la válvula de entrada y la de salida y se trabaja con lo que está dentro. Eso es un sistema cerrado. Y un sistema abierto es que si tiene entrada y o salida, puede tener las dos.
Solo el hecho de que haya un flujo entrando o saliendo ya hace que el sistema sea abierto. Lo abierto se refiere a que hay masa o una cantidad de material entrando o saliendo. Y cerrado se refiere a que no hay masa entrando ni saliendo, sino que tenemos una cantidad de masa constante. En el flujo estacionario también tenemos una cantidad de masa constante adentro, pero hay un flujo que está corriendo. Es como que imaginemos un río y que le pongamos una mampara. Imaginemos una quebradita pequeña, ahora porque si no sería difícil que fuera un río. Le ponemos dos mamparas, una adelante y una atrás. Entonces el río va a llenar ese pedacito y va a llegar a llenarse y va a estar saliendo. Entonces ahí en ese pedacito que tenemos encerrado vamos a tener siempre la misma cantidad de material, pero él va a estar entrando y saliendo. Si cada molécula la pudiéramos pintar de un color diferente, nos daríamos cuenta que son moléculas diferentes, pero siempre hay la misma cantidad de material ahí adentro. Eso es lo que llamamos un flujo estacionario. Entonces, nuestro sistema es un sistema de flujo estacionario en el cual estoy haciendo un resumencito, ¿verdad? En el cual, déjenme irme para atrás. Las entradas y las salidas son iguales porque no hay acumulación. Usualmente no queremos que en los sistemas haya acumulación. Los únicos sistemas en los cuales queremos que haya acumulación es en los tanques, ¿verdad? Que o los queremos llenar o los queremos vaciar. Entonces hay acumulación positiva o negativa, dependiendo de lo que estemos haciendo, ya sea llenando el tanque o vaciándolo o sacando material del tanque. Nosotros, en el sistema de nosotros, no vamos a querer que haya acumulación, que no haya cambio en el nivel de material que hay adentro. Y pues a veces pasa que hay fallas en los equipos y esas entradas y salidas se nos desbalancean y empieza a haber acumulación. No queremos que haya acumulación porque la acumulación hace que se ejerza presión sobre el material de que está hecho nuestro sistema o nuestro equipo. Se hace presión sobre las válvulas que hay, sobre las pegas que tengamos con soldadura o sobre alguna tapa o algo que tengamos atornillada o de alguna forma, cualquiera cosa que haya en el equipo para evitar salidas no deseadas. Bueno, entonces va a empezar a tener presión y algo va a fallar, puede fallar el material, pueden empezar a haber fugas. Y en el caso de nosotros que tenemos combustibles y una reacción de combustión, pues no queremos que empiecen a salirse los combustibles o a que se nos salgan los gases de chimenea por otro lado que no sea la chimenea. Entonces vamos a querer que no haya acumulación. Entonces las entradas van a ser igual a las salidas y eso es lo que es un balance de material. Hacer el cálculo de qué es lo que entra porque lo que sale tiene que ser igual. Perdón, y es lo primero que se hace en un proceso cuando ya tenemos todos los equipos instalados y funcionando, hacemos ese balance de material. O a veces cuando el proceso está en diseño, entonces imaginamos el tamaño, la forma del equipo y calculamos que esas entradas y salidas sean iguales, calculamos las tuberías y las válvulas para que ellas regulen ese caudal y todo lo que son los sistemas de control, que ahorita les hablo un poquitito de lo que son esos sistemas de control. Ok, entonces nosotros estamos llamando sistema a a un equipo que estemos estudiando. Por ejemplo, yo tengo aquí una botellita de agua y entonces el sistema sería esta botella de agua. Y para nosotros,
sería lo que está adentro de esa botella. Entonces, la botella propiamente son los límites del sistema. Todo sistema tiene límites. ¿Qué es el sistema? El agua que está aquí adentro. Las paredes del equipo son los límites y todo lo que está afuera son los alrededores del sistema. He estado mencionando la palabra sistema. Y aún sé que los que no estuvieron la semana pasada, la quincena pasada, perdón, puede ser que algo no hayan entendido, pero sistema es el equipo en el que vamos a trabajar. Ok. Entonces, el sistema tiene límites y adentro de los límites tenemos el sistema y afuera tenemos todos los alrededores del sistema, esquematizándolo de esta forma. Entonces, los sistemas tienen flujos de entrada y flujos de salida. ¿No? Y ahora quitamos aquella pila de agua que estudiamos y entonces vamos a poner un sistema que nosotros vamos a querer estudiar. Entonces, ahí tenemos los límites. En este caso, esos límites los puse aquí afuera, pero pueden ser que estén adentro de las paredes, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Para nosotros nos va a interesar nada más lo que está adentro del sistema. Entonces, cuando un sistema está reaccionando, ya no es algo tan fácil como lo que entra y lo que sale es igual, porque sabemos que lo que entra y lo que sale no es igual. ¿Por qué? Porque adentro del sistema ocurre una reacción química y van a haber sustancias que van a reaccionar completamente y no van a salir. Van a haber sustancias que se van a formar dentro del sistema van a salir y ellas no entraron. Entonces, en un sistema reaccionante tenemos que agregar algo para lograr hacer ese balance de material. Y entonces el material que se desacumula son los reactivos que se consumen, el material que se acumula son los productos que se generan. Y ellos van a salir del sistema. Entonces, esa acumulación son entradas menos salidas y vamos a agregar generación menos consumo. Ese término aparece cuando estamos en un sistema reaccionante como el que nosotros estamos estudiando, que es donde hay un incendio o donde estamos quemando algo de forma controlada para que no ocurra un incendio fuera de nuestro sistema y poder aprovechar todo ese calor que sabemos que se genera en un incendio, que se genera en una combustión para hacer algo, para aprovechar esa energía. Digamos, entonces, cuando hacemos el balance material en un sistema como esto, tenemos que agregar la generación y el consumo dentro del sistema que van a depender de la reacción química que esté ocurriendo dentro. Y en general, este balance de material es el caso más general. Bueno, el caso más general es que haya una reacción dentro del sistema y no necesariamente va a ser la reacción de combustión. En el caso de ustedes, estudian esta reacción de combustión, ese balance de material con una reacción de combustión acá en química del fuego. Y van a verlo otra vez en termodinámica 2, donde van a estudiar de nuevo estos sistemas. ¿Ok? Entonces, en los demás sistemas de ingeniería mecánica, usualmente no tenemos reacciones químicas adentro. ¿Ok? Entonces, casi todos los equipos van a tener solo entrada y salida sin acumulación. Entonces, van a ser equipos de flujo estacionario sin reacción química. Entonces, estos términos se hacen cero. Y llegamos a aquello de entrada y salida que lo vimos intuitivamente. Cuando lleven ustedes termodinámica 1, se van a dar cuenta que van a tener sistemas mucho más sencillos que el de nosotros. Entonces, en nuestro sistema vamos a tener entradas, salidas y vamos a tener generación y consumo. Y ese balance lo vamos a hacer para cada componente. Aquí tienen su índice I, porque vamos a tener que hacerlo para todos los componentes que hay en nuestro sistema. ¿Cuáles son? El combustible que estamos alimentando el sistema,
el oxígeno y el nitrógeno que vienen con el aire y el CO2 y el agua que salen como producto de la reacción. ¿Ok? Ese es nuestro caso en el que tenemos cinco componentes porque siempre vamos a suponer que la reacción es completa y que el combustible se quema todo porque es un incendio controlado lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces vamos a agregar estos términos. Usualmente si no hay reacción química, estos dos términos desaparecen y solo quedan entradas menos salidas igual 0. Y le ponemos un subíndice porque vamos a aplicarlo a cada uno. Entonces, cuando tengamos, si hacemos el primero, el balance del combustible, vamos a poner en esta I, vamos a sustituir el combustible que estamos quemando. Vamos a poner el oxígeno, entonces vamos a tener oxígeno entrando, vamos a tener oxígeno saliendo, no vamos a tener generación de oxígeno, pero sí vamos a tener consumo de oxígeno. Por ejemplo, en el caso del combustible, él entra, él no sale porque se consume todo y no hay generación. Entonces, él no tiene salidas, ¿ok? Lo otro es, no tiene salidas porque la entrada y el consumo son iguales. Luego tenemos también el agua, de la cual también suponemos que no hay entradas de agua, pero sí hay salidas. ¿Por qué? Porque ella se genera en el sistema. Entonces va la salida y la generación van a ser iguales porque no hay consumo de agua, y lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono, y eso es lo que vamos a estar haciendo como balance de material. Entonces siempre cuando se hace un balance de material hay que hacer un croquis del sistema o del equipo que estamos estudiando. Y en los croquis siempre se especifican corrientes de entrada y salida con los nombres y con las cantidades que tienen, ¿no? Entonces, las cantidades ya sea que entran o que salen. Entonces, nuestro croquis, ahí era donde habíamos quedado, era este, ¿verdad? Tenemos un horno o quemador, tenemos un combustible, vamos a tener siempre aire en exceso, entonces vamos a tener entrada de combustible, entrada de oxígeno y entrada de nitrógeno proporcional a lo que es el aire, y a la salida también vamos a tener oxígeno y nitrógeno, pero oxígeno sabemos que va a ser menos porque él se consume una parte ahí adentro del horno o del quemador. El nitrógeno no participa en la reacción, entonces lo mismo que entra va a salir. Y el agua y el CO2 no tienen entradas, pero como tienen generación dentro del sistema, pues va a haber salida de ellos. Y siempre vamos a tener que hacer este croquis. ¿Ok? Esos balances los podemos hacer en masa, como kilogramos o como cantidad de material, como moles. Entonces, en el caso de masa, pueden ser en kilogramos, en gramos, en libras, también toneladas. Cuando estamos haciendo un balance de material en una planta, en un lugar, en algo que son cantidades muy grandes, podemos usar también toneladas. Y como cantidad de material sería gramo mol, kilomol, libramol o tonelada mol, si son cantidades muy grandes. Ahora, estas cantidades de material, como nosotros tenemos una reacción, vamos a estar usando la estequiometría. Y entonces ya habíamos hablado de esto, les he mencionado un poquito, cuando estamos haciendo problemas de estequiometría, en realidad estamos haciendo un balance de material. Y lo que estamos haciendo es que lo que entra, que son los reactivos, tiene que ser igual a lo que sale, que son los productos. Entonces, nunca nos habían dicho que estábamos haciendo un balance de material, pero ahora sí, vamos a ver que estamos haciendo un balance de material. Entonces, para el combustible, él se quema todo en nuestro caso, él no se genera en la reacción, sino que se consume. Entonces, no hay salidas, no hay generación, porque él
no se genera en la reacción, él es un reactivo, entonces él se consume, entonces la entrada es igual al consumo. Siempre vamos a hacer este balance, aunque a veces, aunque siempre en el caso de nosotros vamos a decir que se consume todo, pero podría ser que no se consuma todo y que haya una salida de combustible. Ok, para facilitarnos los cálculos, usualmente nosotros vamos a poner que no hay salida de combustible para que la reacción sea completa. Pero sí puede haber el caso en que la reacción no sea completa. Sobre todo cuando tenemos un incendio, nunca la reacción va a ser completa. Van a haber diversos momentos de un incendio. Al principio, la reacción va a ser muy completa, sobre todo pensando en sistemas cerrados, ¿verdad? Una habitación, un edificio. Entonces, al principio vamos a tener un exceso de oxígeno y la reacción va a ser muy completa y no va a haber, si hacemos un balance en ese momento, no va a haber salida de combustible. Pero a medida que se consume el combustible adentro, si no hay una entrada, como una ventana rota o una puerta abierta, rendijas o algo, ¿verdad? Entonces, el oxígeno se va a ir consumiendo y entonces va a haber momentos en que va a haber el consumo no va a ser completo porque vamos a tener faltante de oxígeno y él va a ser el reactivo limitante. Entonces, en un incendio, al principio, el reactivo limitante es el combustible y se gasta todo. Y al final, el reactivo limitante va a ser el oxígeno porque él se empieza a gastar y el combustible sigue habiendo. Ahora, obviamente va a llegar el momento en que se queme todo y que no, digamos, si no, si nosotros no actuamos y tratamos de apagar el incendio, llega el momento en que se quema todo y se quema todo el combustible y siempre va a haber oxígeno, porque el oxígeno siempre existe porque viene del aire, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues se cae el edificio y pues va a estar todo abierto, ¿verdad? O una ventana explota, sobre todo ahora que casi siempre tenemos ventanas de vidrio. Algunas casas en el campo puede ser que tengan ventanas de madera. Por ejemplo, mi casa cuando estaba pequeña eran ventanas de madera. Entonces se comporta diferente que si tenemos ventanas de vidrio, porque el vidrio con el calor explota y entonces empieza a entrar aire. Cuando tenemos la reacción de combustión, perdón. Cuando tenemos la reacción de combustión, pues siempre va a estar ocurriendo eso de que hay diferentes momentos. Nosotros, como vamos a suponer que estamos haciendo esa reacción dentro de un equipo, cuando comencemos los balances de energía, vamos a estudiar ese equipo que son calderas. Entonces, esa reacción es completa, porque no queremos que ese combustible que nos cuesta tanto dinero esté saliendo por la chimenea sin quemarse. Entonces siempre controlamos las condiciones de la reacción para que el consumo sea completo. Ok, en el caso del oxígeno, no vamos a tener generación, pero sí tenemos entradas, salidas y consumo. Entonces esas entradas van a ser, se van a balancear con esa salida y ese consumo, de manera que tenemos que la entrada es igual a la salida más el consumo. Entonces, podemos hacer un símil entre la entrada, que es lo que hemos llamado en nuestros cálculos estequiométricos, moles de oxígeno total, que no le ponemos nada y es el total. La salida van a ser los moles de oxígeno en exceso, que los indicamos con una E en el subíndice, y la salida, y el consumo van a ser los
los moles de oxígeno que se consumen, que son el oxígeno requerido. Entonces hay una similitud entre lo que hemos estado haciendo en esta geometría y lo que vamos a hacer en balances de material. Por eso es que el capítulo es tan pequeño, pero lo puse por separado para que podamos verlo con detalle. Ok, un asunto es que el examen, el segundo examen está programado para este sábado. Este sábado no lo podemos hacer porque el segundo examen es lo que evalúa son estos balances de material. Entonces, quiero saber si tendrían problema en que lo cambiemos para la próxima semana. Igual si les choca con algún otro examen, me avisan y podemos reponer, ¿verdad? Pero entonces, piensen ahora en el descanso, revisan su agenda y empezando la segunda clase vamos a hablar de eso. ¿Ok? Entonces, el oxígeno en exceso es la salida de oxígeno, el oxígeno requerido es el consumo y el oxígeno total es la entrada de oxígeno. Si hacemos el balance para el nitrógeno, él no se genera ni se consume porque no participa en la reacción. Entonces, la entrada y la salida de nitrógeno son iguales. ¿Ok? Entonces, una vez que calculamos la entrada, ya tenemos la salida. Luego, el balance material para el dióxido de carbono, ¿verdad? Él no entra, él no se consume porque él es un reactivo, no un producto, pero sí tenemos salida y generación. Entonces, la salida de CO2 va a ser igual a la generación de CO2. Este es de los que no entró, pero sí sale. ¿Ok? Igual pasa con el agua, ¿verdad? No entra, pero sí sale. ¿Por qué? Porque ella se genera en la reacción, no se consume porque ella es un producto, no un reactivo. Entonces, la salida de agua y la generación de agua son iguales. Entonces, con solo que calculemos esa generación de agua, que ya nosotros la sabemos calcular con la estequiometría de la reacción, tenemos esa salida de agua. ¿Ok? El otro es que aquí nosotros, y generalmente, cuando hacemos problemas en ingeniería, asumimos que no hay entrada de agua. Puede ser que haya una entrada de agua con el aire, porque el aire tiene humedad. Ustedes saben que el aire tiene humedad. El geográfico, el Meteorológico Nacional siempre reporta una cantidad de humedad que tiene el aire, que es humedad relativa. Entonces nosotros aquí no nos vamos a complicar y siempre vamos a asumir que ese aire es seco y que el aire solo tiene oxígeno y nitrógeno y que no tiene humedad. Solo hay un sistema en el cual nosotros tomamos en consideración esa cantidad de humedad que tiene el aire y es en los sistemas de aire acondicionado, ¿verdad? Ustedes recuerdan, ustedes no, creo que no, que pueden no conocer ni la sede porque probablemente la mayoría entraron el año pasado a la sede, ¿verdad? Pero en la sede teníamos un aula en el que el aire acondicionado tenía un problema y era cuando de repente estábamos en clase y era como una catarata de agua cayendo y esa agua es agua que es de la humedad que se le quita al aire. Entonces en los sistemas de aire acondicionado que ustedes los van a estudiar en termodinámica 2, sí tenemos que tomar en cuenta esa cantidad de agua y si nosotros nos ponemos a pensar en la humedad, por ejemplo, que hay ahora que estamos en invierno, que es tan alta, muchas veces, perdón, hay alguien en el chat. Ok. La humedad en el aire se calcula con la humedad relativa
hay una formulita para calcular la humedad relativa. Es la humedad que tiene el aire respecto a la humedad máxima que podría tener el aire. El aire, cuando superamos esa cantidad máxima de humedad que puede tener el aire, usualmente es en la noche, cuando amanece y vemos húmedas por dentro las ventanas. Entonces el aire se saturó de agua y esa es una cantidad máxima. Entonces la humedad relativa es una relación entre el agua que tiene el aire en la realidad, en el momento, respecto a la cantidad de agua total que podría tener. Y sí hay fórmulas para calcularlas en aire acondicionado, las van a estudiar, pero esa es la cantidad de aire. Igual también para calcular esa cantidad, pero esa es la cantidad de agua. Para calcular esa cantidad de agua en el aire tenemos que tener un poquito más de conocimientos en termodinámica, que en la termodinámica, en el curso de Termo 1, sí vamos a estudiar las cantidades, vamos a estudiar el comportamiento del agua cuando ella condensa, cuando ella condensa, el vapor de agua está en estado gaseoso, por eso se llama vapor, no gas de agua, porque él está muy cerca, tiene una característica el agua, y es que ella condensa. Entonces, si estamos en un equipo, podemos lograr que haya agua y vapor a la misma vez, que es cuando el agua está hirviendo, ¿verdad? O cuando cualquier sustancia está hirviendo. Entonces, en esos sistemas que se llaman Termo 1, en termodinámica 1, sí podemos tener momentos en nuestro sistema en los que haya líquido y haya vapor simultáneamente, porque están a la temperatura de ebullición que tenga a la presión a la que esté trabajando el equipo. Entonces, podemos tener balances de vapor y agua, y también podría ser que tengamos agua corriente, como la que nosotros sacamos del tubo, un agua que está fría, que en teoría no tiene vapor, pero siempre todo líquido está liberando alguna cantidad de vapor, pero cuando libera a la mayor velocidad, ese vapor es cuando llegamos a la ebullición. Entonces es donde empieza a perderse volumen en el líquido, y si nosotros tuviéramos un sistema cerrado, no abierto, como podríamos estarlo imaginando en este momento, si tuviéramos un sistema cerrado en el cual ahí adentro, obviamente no sería de plástico, ahí adentro de ese material, esa agua va a hervir, pero no se va a perder vapor. Entonces él va a estar hirviendo y hasta que no llegue a la temperatura de ebullición. Si estaba frío al inicio, cuando llega a la temperatura de ebullición, va a empezar a ver cada vez más vapor y cada vez menos agua. La prueba es que la sopa se nos puede quemar, ¿verdad? Que el agua se nos puede secar en una cafetera o en una olla, que se nos olvide en el fuego. Pero cuando tenemos un sistema cerrado, ¿verdad? Vamos a poner uno cerrado. Tenemos un sistema cerrado, entonces, pues el agua no se va a poder escapar. Es el caso, por ejemplo, de una olla de presión, una olla mágica que le llamaban antes. La olla de presión tiene una tapa que pesa y tiene un tapón que pesa un poquito más, y entonces hay una válvula de alivio para que el material del que tiene la olla, que tiene la tapa y que tiene el empaque, ¿verdad? Que tiene la olla de presión, no se dañe por la cantidad de presión que pueda tener ahí adentro, porque obviamente cuando empieza a haber
Voy a quitar esta que tiene etiqueta. Cuando empiezan a haber vapores, pues la presión puede empezar a aumentar, sobre todo cuando se nos acabe el líquido, y si seguimos calentando, entonces va a haber un aumento de presión. Puede haber un aumento de presión porque él está cerrado. Y la presión que va a llegar a ver adentro es la presión que puede soportar esa tapa y ese tapón. Y entonces cuando ya la presión llega a ser igual a esa, esto es una válvula de alivio que se levanta solita y empieza a dejar salir vapor. Entonces, por eso las ollas de presión, uno las oye que dejan salir un poco de vapor y luego se cierran, baja solito el tapón, vuelve a calentarse y al rato cuando vuelve a subir la presión, ese es el sistema de control. Es un sistema de control relativamente sencillo, muy mecánico, ¿verdad? Que depende del peso. Entonces, cuando el vapor empuja ya con un peso, con una presión mayor que la que tiene, que el peso que tiene, la que hace el peso del tapón, entonces el tapón se va a mover hacia arriba y va a dejar salir el líquido y vuelve a bajar, y eso es lo que hace una olla de presión. Pero nosotros no vamos a estar estudiando sistemas en los que tengamos dos fases. Por eso es que les he dicho anteriormente que nuestro sistema siempre el agua va a estar en estado gaseoso. El agua que sale de la reacción va a estar en estado gaseoso. Nuestro gas de chimenea siempre le vamos a poner una temperatura mayor a 100 grados centígrados, 105, 110 grados centígrados, para que no tengamos que ponernos a ver qué pasa en ese gas de chimenea. ¿Verdad? Ahora, los gases de chimenea legalmente tienen que estar a menos 60 grados máximo. Entonces, en una chimenea tiene que haber una purga porque al salir a 60 grados, el agua va a condensar y va a salir. Entonces tenemos en el diseño, tiene que tener por dónde salir esa agua, porque si no, ella se puede devolver y hacernos un problema en nuestro sistema, que es un sistema donde hay un incendio y no queremos que se apague. Entonces nuestra chimenea siempre la vamos a poner saliendo a más de 100 grados, para que no tengamos que pensar que esa chimenea tiene dos fases, ¿ok? Entonces, por eso nosotros siempre vamos a estar trabajando con sistemas gaseosos. Y por eso es que estudiamos composición de sistemas gaseosos, ¿verdad? Estudiamos composición de sistemas gaseosos y cómo calcular la composición en los porcentajes, cómo calcular pesos moleculares promedio también de una mezcla, ¿verdad? Porque nosotros vamos a estar trabajando con mezclas. Ok. Ahora, pensando que nosotros en el primer examen no entró esta parte de cálculos, solo vimos una partecita de cálculos, no entró densidad. Bueno, entonces podríamos hacer este examen el sábado, en lo que no entraría esto de balance de material para todo el sistema, porque no hemos hecho problemas de balance de material. Entonces, igual ahora lo hablamos después del descanso. Entonces, vamos a hacer un balance de material, y entonces el balance de material que está en el folleto ya está hecho. A mí no me gusta nunca hacer un ejemplo que ya tenga hecho. Entonces, en el folleto, voy a poner acá, vamos a ver. Ajá.
En el folleto viene un ejemplo de balance de material. Ajá. Viene un ejemplo de balances de material en donde vamos a quemar completamente metano con 100% de aire en exceso. Eso es suficiente para hacer el problema, para hacer un problema de balance de material. Hacemos el balance de material completo para cada componente y calculamos la cantidad de gramo mol que entran en el sistema y la relación aire-combustible. Porque en los sistemas vamos a tener una relación de aire a combustible, que es la que va a garantizar esa cantidad de aire, que esa combustión sea lo más completa posible. Cuando estamos en equipos industriales, usualmente digamos en una caldera o algo así, tenemos un exceso de aire, no tanto, tal vez anda por el 65%. Pero cuando estamos, por ejemplo, en motores, como los motores diésel o los motores gasolina, los motores de vehículos que siempre pueden ser de gas licuado también, ¿verdad? Tenemos que alimentar una cantidad de aire, por eso todos los carros tienen filtro de aire. El filtro de aire es para que si el aire está contaminado con partículas o cualquier cosa no lleguen al motor ese aire pues va a tener una relación que es la masa de aire entre la masa de combustible y también puede reportarse como gramos de mol de aire entre gramo mol de combustible. Puede usarse cualquiera de las dos. Usualmente lo usamos la relación en masa y entonces esa masa de aire, perdón, dame un chancecito. Esa masa de aire, pues en los motores es como 13, 14 veces en la gasolina, en el diésel es como 10 o 11 veces más aire que combustible, pero industrialmente usamos cantidades más pequeñas, 13, 14 veces es mucho, mucho aire. Bueno, entonces podemos calcular esa relación aire-combustible también, para que también en termodinámica 2 van a estudiarla ustedes y van a poder verla con mucho más detalle. Entonces, el ejemplo que vamos a hacer es este que está en la presentación, ¿no? Que es, vamos a quemar 1 gramo mol de gas butano con 45% de exceso de aire. Entonces, anoten este enunciado y vamos a descansar, falta 1 minuto y comenzamos nuevamente a las 2 de la tarde. Ok, entonces descansamos, ya sonó la campanita, descansamos 10 minutos.